Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Gracias, hermanos, por acompañarnos nuevamente en la reflexión del día de hoy, en este martes, un martes más, buscando de la presencia de Dios. Qué bueno que esté con nosotros y su iglesia está de fiesta, así que no se olviden agradecer a Dios por su iglesia Kemuel. Estamos celebrando este mes de octubre el 23 aniversario de su iglesia. ¿Quién diría cómo pasa el tiempo? Y el Señor respaldando este ministerio, respaldando la vida de nuestro pastor y respaldando esta obra que ha hecho tantas cosas y que sigue siendo, mi hermano, así que dele gracias a Dios por eso, amén. Vamos a ver el tema de ahora, y el tema de ahora es lecciones de gratitud. Esas lecciones que nos deja la escritura, nos deja la palabra de Dios, y usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que estamos viviendo, aunque lo que esté viviendo no sea tan bueno, hermano. Sea agradecido con Dios, sea agradecido por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él va a hacer en su vida, amén. Acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 17, verso del 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y fíjese algo acá, yo quiero que veamos la escena de lo que aquí está pasando. La lepra era una enfermedad totalmente destructiva para el ser humano. Hoy en día la lepra ya tiene cura, incluso ya se puede prevenir. Ya los avances de la ciencia nos han ayudado a que esta enfermedad no sea tan grave. Pero en la época de Jesús, la lepra era una enfermedad totalmente destructiva para el ser humano. Los leprosos eran apartados de lo que más amaban, de su casa, de su pertenencia, de sus familias. Eran desechados por la sociedad, eran hechos a un lado porque era contagioso. Entonces no podían estar con su familia, no podían estar con personas a su alrededor. De hecho, ellos vivían entre ellos para acompañarse entre ellos en su enfermedad, porque eran tirados como en un valle. Así imagínense un barranco, ahí vivían los leprosos. ¿Por qué? Para que nadie se les acercara, para que no pudieran contagiar a otras personas con la lepra. Así vivían, y era una enfermedad incurable, y ni la persona más acaudalada podía salvarse de esto. Se recuerdan en el Antiguo Testamento que leímos de Naamán. Naamán era un hombre, un militar que estaba cerca del rey. Dice, era valiente, era fuerte, era osado, pero era leproso. Ese era Naamán. Tenía mucho dinero. Con dinero hubiese podido sanar la lepra. No la pudo sanar. Solamente el poder de Dios. Y yo no sé la felicidad que estos 10 hombres pudieron haber tenido cuando vieron que sus cuerpos estaban limpios de esa enfermedad. Y hoy quiero que tomemos en cuenta unas lecciones que estos 10 hombres nos dejan para poder ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Y la primera lección es que la mayor expresión de gratitud tiene origen cuando usted y yo estamos en la más profunda necesidad. Escucha bien, mi hermano, la mayor expresión de gratitud que usted y que yo vamos a tener para con Dios, la vamos a tener y va a originarse en el momento donde nosotros tengamos la mayor necesidad. En ese momento, la palabra nos muestra cómo estos 10 hombres necesitaban ser amados por alguien, pero necesitaban un toque importante, que era el toque del maestro. Ellos no tenían otra opción. Ellos ya
Posiblemente habían hecho todo lo que humanamente se podía hacer para con su enfermedad. Ellos necesitaban el toque del maestro y Jesús era la única opción. Jesús era el milagro que ellos necesitaban, y la búsqueda de Dios se acciona en el momento de mayor necesidad, porque como ellos necesitaban, entonces ellos buscaron a Dios, y la búsqueda del milagro se acciona en el momento de mayor necesidad. Ellos necesitaban un milagro y buscaron a Jesús, y la búsqueda de la gratitud o la entrega de la gratitud se acciona cuando el milagro acontece, cuando la necesidad ya está cumplida. Entonces es lo que nos está enseñando la palabra, que hoy en día no encontramos hombres y mujeres leprosos. Ya esta enfermedad físicamente, por lo menos en nuestra sociedad, no existe, pero sí encontramos hombres y mujeres con lepra espiritual. Encontramos hombres y mujeres con esa lepra que necesitamos ser sanados, que nuestro espíritu necesita ser renovado, que nuestro espíritu necesita tener la sanidad. Así encontramos hoy en día que necesitamos que Jesús nos quite todo eso que nos está estorbando, mi hermano, todo eso que nos está obstaculizando para que tú y yo lleguemos limpiamente a la presencia del Señor. Esa lepra espiritual sí existe hoy en día. Lo segundo que nos enseña la palabra es que su gloria se manifiesta en nuestra necesidad y en los momentos que estemos pasando con mayor necesidad. Es cuando muchas veces nosotros, los seres humanos, nos hacemos preguntas, pero preguntas equivocadas. Por ejemplo, en los momentos donde tenemos mayor necesidad, nos hacemos preguntas como: ¿y hasta cuándo esto va a mejorar? ¿Hasta cuándo yo voy a vivir esta prueba? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a otro que es peor que yo? ¿Por qué yo, que soy persona servidora, que voy a la iglesia, que leo la escritura, que soy cristiano? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué no le pasa a mi vecino que no es cristiano, que no vive correctamente, que vive pecando? A él no le pasa nada y a mí sí. Y déjeme decirle, mi hermano, que si usted se ha hecho esas preguntas, que debo confesar, yo muchas veces ya me las he hecho. Pero si usted se está haciendo esas preguntas últimamente en el proceso que está viviendo, déjeme decirle que las preguntas tienen que cambiar. Porque estas preguntas se basan en el ego humano, es decir, nosotros como centro y Dios en nuestro entorno, cuando lo real y lo ideal y lo que debería de ser es Dios como centro y nosotros en la periferia. Pero estas preguntas nos ponen en la actitud de ser nosotros como centro, de cómo estoy yo, de por qué yo estoy así, de por qué me está pasando esto, y dejamos a Dios a un lado y nos ponemos nosotros como centro. Y eso es lo que Dios no quiere, porque Dios quiere glorificarse Él. Recuerde algo, mi hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere ser glorificado Él. Entonces, si usted se está haciendo preguntas de por qué me está pasando esto, por qué, Señor, si yo no merezco esto, por qué a mí, por qué esto no mejora, por qué esto no pasa, hermano, deje de hacerse esas preguntas, porque usted no es el centro es Dios, y usted y yo y toda la creación existimos para glorificar el nombre del Padre, no para glorificarnos nosotros mismos. Lo tercero que nos quiere enseñar la palabra es que sea cual sea mi situación, Él es soberano. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que tenemos que estar agradecidos tanto en la abundancia como en la escasez, que en la iglesia que trae o que tiene como centro sus problemas, sus causas y sus situaciones, no debe de seguir así. Tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Yo quiero hacerte una pregunta muy seria, iglesia.
Si tú estás pasando por un problema, estás pasando por una tribulación, estás pasando por una tormenta, estás pasando por algo que estás viviendo, realmente ya doblaste rodillas a darle gracias a Dios por lo que está viviendo, de corazón, no de diente a labio, no decir gracias Padre por la prueba, no, de corazón decirle gracias Señor, porque yo sé que este proceso me va a hacer crecer espiritualmente en ti, porque yo sé que en medio de este proceso voy a buscarte más, porque yo sé que en medio de este proceso voy a glorificar, voy a ver tu gloria en mi vida. Gracias Señor, porque pones tus ojos en mí que soy tu hija, porque pones tus ojos en mí que soy tu hija, porque permites que yo pase en ese proceso, porque me quitas el cerco. Porque me quitas el cerco como se lo quitaste a Job y estás permitiendo que yo pase por esto. Gracias Señor por todo. Es en ese momento donde la fe se activa, Señor. Donde la fe se activa verdaderamente. Porque la palabra dice que en la abundancia y en la escasez tenemos que ser agradecidos. En todo tiempo dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si usted es agradecido en todo tiempo, le está dando la soberanía a Dios. No le está diciendo, Señor, yo voy a estar bien, voy a estar contento, voy a estar gozosa, voy a estar levantando mis brazos, no voy a estar llorando, voy a estar feliz solamente cuando esté bien. Sino que le está diciendo, Señor, yo voy a hacer todo eso cuando esté bien, pero también lo voy a hacer cuando no esté bien. Porque tú eres soberano en mi vida, porque tú eres el dueño de todo, porque tú estás en control, porque tú eres mi Dios, porque tú estás en el trono. Independientemente de lo que a mí me esté pasando, tú sigues siendo mi Dios y voy a adorarte, voy a bendecirte por todo lo que esté viviendo. Esa es la actitud, ese es un corazón agradecido que glorifica a Dios en todo tiempo. Y fíjese algo bien importante, solo un hombre regresó. Solo un hombre fue agradecido, los otros 9 se fueron con el milagro y eso muchas veces nos pasa a nosotros también. Cuando Dios nos da el milagro nos olvidamos de ser agradecidos. Yo le invito a que analice su vida y a que vea todo lo que Dios ha hecho y lo que Él va a hacer en su vida, pero sobre todo sea agradecido. Fíjese que tuve la oportunidad 2 veces de oír una conferencia de Fernando Parrado. Él es de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes. En 1972, 40 jóvenes se subieron en un avión militar uruguayo, en un vuelo aéreo que iban hacia un juego de rugby. Ellos eran del equipo de rugby All Christian. Estos jóvenes se subieron en ese avión y el avión se estrelló. ¿Y a dónde se estrelló? En la cordillera de los Andes, en Mendoza, Argentina. Y de ahí nace la película que algunos de nosotros hemos visto, que se llama Viven. Pero en esta conferencia, uno de los sobrevivientes cuenta que cuando él llegó al aeropuerto de Montevideo, le sorprendió porque le dieron el boleto aéreo, pero no le habían asignado asiento. Ellos pudieron escoger el asiento a donde ellos se querían sentar. No les asignaron un número de asiento porque era un vuelo privado, era un vuelo donde solamente ellos iban, el equipo de rugby y los entrenadores y todas las personas que los iban acompañando. Pero fíjese que en esto él cuenta y dice, yo me subí al avión y no me dieron un número, entonces yo me senté en el asiento número 9 y al lado mío iba mi mejor amigo. Y ahí me senté en la fila número 9 junto a mi mejor amigo. Y cuando el avión chocó con la montaña, cuando el avión chocó, se partió en 2. Y cuando el avión se partió en 2, la parte que quedó con sobrevivientes fue de la fila 9 hacia adelante. Y la parte que se perdió, donde todos murieron, fue de la fila 10 hacia atrás. Entonces él dice, los 29 sobrevivientes que quedamos, estábamos sentados de la fila 9 hacia adelante. Y de esos 29 sobrevivientes, 72 días después, sin agua, sin comida, sin poder hacer nada, en la nieve solamente sobrevivimos 16.
Y este hombre, no era una reflexión cristiana, era una conferencia de motivación. Y este hombre dijo algo que yo quiero decirte este día a ti, mi querido hermano. Si tienes vida, si tienes familia, si tienes una fuente de ingresos, sea cual sea, si tienes pan en tu mesa, si tienes un trabajo, si tienes las extremidades en buen estado para poder hacer algo con tu vida, si respiras, si tienes un poco de salud, si tienes vida, si puedes pensar, si puedes analizar, si puedes respirar, si tienes esperanza, estás sentado de la fila 9 hacia adelante. Porque hay muchas personas en este mundo que están sin esperanza. Hay muchas personas que están enfermas en un hospital con COVID. Hay muchas personas que en este momento están muriendo. Hay muchas personas que están de la fila 9 hacia atrás. Entonces yo vengo diciendo a tu iglesia, sé agradecido por cómo Dios te tiene. No esperes estar siempre bien para darle gracias a Dios por lo que tienes. Sé agradecido porque a nosotros nos ha tocado estar de la fila 9 hacia adelante. Grábate esto. Cuando te sientas derrotado, estoy de la fila 9 hacia adelante. Todavía hay esperanza, todavía hay vida, todavía puedo vivir. Sé que Dios está con cada uno de nosotros, aún en los momentos de prueba. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de los milagros y de todo lo que tú hiciste, Señor, en este mundo, nos enseñas, Padre, que tenemos que ser agradecidos y que tú eres un Dios capaz de hacer tantas cosas en nuestras vidas. Te bendigo, Señor, bendigo la vida de mis hermanos y te pido, Padre, que esta reflexión llegue a más personas porque necesitamos ser agradecidos contigo, Señor, y no olvidarnos de todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, antes de retirarme, yo quiero orar para que tú recibas a Cristo en tu corazón. Es una oración muy importante y es una decisión muy importante para tu vida. Amado Padre, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón. Dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. No se olvide compartir esta prédica, seguir nuestras redes sociales y todas nuestras transmisiones, y recuerde que cada día va a encontrar una reflexión de 15 minutos que sabemos que Dios le va a hablar a su vida. Gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga.